paz de Cristo, hermanos. Damos gracias al Señor por su misericordia, porque Él es bueno. Aleluya. Reciban un saludo de nuestro pastor. Él no está aquí por compromisos que tenía que cumplir, ¿verdad? Como obispo tiene una responsabilidad y todos sabemos, ¿verdad?, que se tienen que atender. Y por eso Él no está el día de hoy, pero nos pidió que tomáramos el lugar, hermanos, y compartiéramos la palabra del Señor con ustedes. Y queremos, hermanos, agradecer a nuestro pastor también y a la iglesia por la oportunidad que nos dan de expresar la palabra del Señor. Sabemos, hermanos, que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte y poderoso, que siempre está con nosotros y Él nos ayuda a seguir adelante. Aleluya, hermanos. Yo quiero invitarlos, hermanos, a hacer una breve oración primeramente. A veces nos volvemos rutinarios, hermanos, en nuestros servicios y siempre hacemos lo mismo, y queremos comenzar de una manera diferente porque queremos poner a Dios primeramente delante del pueblo y delante de nosotros, para que sea Dios el que hable en nuestros corazones. Señor, en estos momentos, Señor, estamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres, Señor, el dador de la vida, que tú eres, Señor, el primero, Señor, y el último, porque tú, Señor, estás al cuidado de cada uno de nosotros. Señor, hoy en este día te pedimos que abras nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Señor, despeja todo lo que estorba, Señor, para recibir, Señor, esa palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Señor, usa, Señor, mis labios, Señor, mi mente, mi corazón, Señor, que seas tú, Señor, el que hable palabra a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Da libertad a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Les dije, vamos a cambiar un poquito. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña de lo importante que es reconocer o conocer a Dios. Dios tiene un propósito para nosotros, para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, entonces el Señor se glorifica en nuestras vidas y el Señor hace un cambio o hace una transformación en nuestro corazón. Aleluya. Estaba meditando, hermanos, estaba pensando en lo que había leído, en lo que estaba leyendo, hermanos, y me doy cuenta, hermanos, que nosotros como seres humanos delante de Dios, a veces, hermanos, olvidamos fácilmente o fácilmente descuidamos nuestra relación con Dios. Y la razón, hermanos, que ahorita voy a darles el versículo donde estamos tomando esta parte. Como seres humanos, hermanos, somos prestos a olvidar rápidamente las circunstancias en la vida que nosotros presentamos. ¿Por qué digo esto? Porque estoy tratando de introducir lo que voy a llevar a cabo o lo que vamos a expresar, hermanos. Necesitamos, hermanos, reconocer primeramente en nuestra vida que Dios debe ser nuestro pilar. Debemos de reconocer, hermanos, que Dios es el único que nos puede ayudar en toda situación. Cuando nosotros como seres humanos reconocemos y ponemos la presencia de Dios frente de nosotros, entonces el Señor hará maravillas en nuestra vida. Ahora sí, hermanos, los voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a leer el versículo que se encuentra en el libro de Josué capítulo 3, en el versículo 5 en adelante, hermanos. Aleluya. Lamentablemente, hermanos, ya los ojos llega uno a la edad y empiezan a fallar la vista, y hay que usar lo que uno no quiere. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? De este versículo vamos a partir, hermanos. Les pido que me tengan paciencia. Soy un poco inquieto yo cuando estoy predicando, pero aleluya, yo me gozo. Yo no sé si usted vino a gozarse o usted vino a ver qué pasaba, pero yo vine a gozarme en la presencia del Señor. Aleluya. Dice en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas
¿A dónde? Oh, entre aquellos otros. Entre vosotros. Volvámoslo a leer. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Pueden ocupar sus lugares ahora sí, diciendo gloria a Dios. Estaba leyendo, hermano, estaba estudiando esto, y cuando el Señor habló a mi corazón, a mi vida, y nos damos cuenta, hermanos, que muchas veces leemos una porción bíblica y lo olvidamos fácilmente. La razón que olvidamos es porque no le sacamos el jugo. Decimos nosotros, ¿verdad?, los hispanos, no le sacamos todo ese jugo que hay ahí. En otras palabras, no lo escudriñamos, porque la palabra leer es cuando usted toma un papel o una cosa y usted solamente va, ok, no le pone mucha atención. Pero cuando nosotros escudriñamos, escudriñar se refiere a meterse un poco más allá de lo que mis ojos alcanzan a mirar. Quiere decir escarbar un poco más de lo que yo alcanzo a ver, un poco más adentro, meterme un poco más de todavía de lo que está a mi alcance. Quiere decir que yo tengo que buscar qué me quiso decir el Señor, por qué lo estaba hablando, para quién lo habló el Señor, a quién le estaba motivando a que tomara esa iniciativa y diera ese paso para alcanzar las bendiciones que el Señor tenía para el pueblo. Josué, miramos en los que han leído la historia de Josué. Josué es un hombre, hermanos, que miró, hermanos, a través de los tiempos. Él pudo mirar cómo Dios se manifestó con Moisés, estando con Moisés en medio, hermanos, de todas las circunstancias, cuando él lleva al pueblo y lo saca de Egipto, lo mete al desierto, donde todos sabemos, los que han cruzado, hermanos, por el desierto, sabemos que no es agradable. Usted tiene sed y no hay una tienda, no hay un pozo donde usted pueda acudir, ir y agarrar el agua para tomar y saciar su sed. Nos damos cuenta que todo en el desierto es escaso, pero también nos damos cuenta que la intensidad de los calores, la intensidad, hermanos, de los vientos son insoportables. ¿Por qué? Porque no hay, alrededor de él no hay mucho que pueda brindar una protección. Aún cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, el Señor le brinda la protección que ellos no estaban pidiendo, que aún ellos no estaban esperando. Qué bueno es Dios, hermanos, que cuando está el pueblo cruzando, hermanos, por el desierto, el Señor trabaja con ellos, y el Señor es tan bueno que les pone, como todos sabemos, esa lumbrera cuando van en la noche, ¿verdad? Les pone ese fuego ahí para que ellos puedan caminar y no tropiecen, para que en las noches no sufrieran frío, para que estuvieran bien. Pero también, ¿verdad?, como somos seres humanos y nos quejamos de todo, y como, ¿verdad?, somos muy quejambrosos, ¿verdad? Llega el sol y fuerte durante el día, y empezamos a sudar, y empezamos a decir qué calor tan fuerte, y empezamos a quejarnos de todo. Queremos una sombra y a veces decimos, mejor voy a buscar un trabajo en la sombra, y los que tienen la oportunidad pues no lo quieren. Pero el Señor, hermanos, nos enseña, hermanos, que Él tuvo cuidado del pueblo aún en medio del desierto. ¿A qué quiero llegar, hermanos? Cuando nosotros entendemos esa porción o estas partes de la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Señor hizo tanto por el pueblo de Israel para sacarlos de Egipto, de una esclavitud en la cual ellos estaban sufriendo, estaban siendo maltratados, los cuales estaban, hermanos, trabajando, hermanos, sin descanso, solamente siendo agobiados. Nos damos cuenta
que aún el Señor ahí extiende su mano preciosa y les da todo para proveer, aún para que ellos coman. Usted va a la tienda, yo voy a la tienda, lo primero que llegamos a la tienda, miramos y miramos esto, voy a necesitar, y llenamos la hielera. Y pasa la semana y a veces esa hielera se quedó a la mitad. ¿Y qué hacemos? Pasa el tiempo y no lo usamos y lo agarramos y lo echamos a la basura. El Señor le dice al pueblo que Él les va a dar lo que ellos necesitaban. Lo único que ellos tenían que hacer, levantarse por la mañana, ir y recoger lo que el Señor les iba a poner para que ellos comieran. Pero nos damos cuenta, hermanos, que nosotros los seres humanos somos tan desobedientes y desobedecemos la orden que aún el Señor nos ha dado, y por eso tenemos ciertas consecuencias en nuestra vida. Les digo, vayan, levántense en la mañana y traigan lo que van a comer. No se preocupen, mañana les volveré a dar algo más. Y ustedes van otra vez y levantan y vuelven a proveer lo que necesitan. Pero llegó el momento en el cual, como algunos por ahí que a veces se desenchufan y andan desconectados, ¿verdad? Empezaron a decir, no, hay que llevar un extra, porque qué tal si mañana no hay. ¿Acaso no dice el Señor que no nos preocupéis por el día de mañana? Porque dice que el día de mañana no es nuestro, el Señor proveerá. Y a veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Dios no necesita su ayuda. Dios no necesita mi ayuda. Dios lo que necesita es que yo reconozca que Él es mi Dios, que Él está ahí cuando yo le pido. Es lo que Él necesita, que yo le alabe y glorifique su nombre. Lo que Él necesita es que yo reconozca que Él es el dador de todas las cosas. Y estaba estudiando esto, hermanos, y cuando estaba estudiando esto, el Señor me llevó a una porción, a una parte, hermano, donde yo encuentro, hermanos, que si estudiamos esa historia nos damos cuenta que el pueblo de Israel debía de ser el pueblo más agradecido que debía de haber en la faz de la tierra. Que el pueblo debía de ser el más agradecido, no nada más porque el Señor les dio de comer, no nada más porque el Señor, ¿verdad?, puso una lumbrera, les puso una nube, sino porque el Señor, aún en medio de la tribulación, cuando el faraón y todos sus ejércitos venían y los apilaron sobre la orilla, hermano, de las aguas, el Señor aún todavía tuvo misericordia de ellos. Mire, al Señor no le costaba nada dejarlos morir ahí, porque como quiera el Señor sabía que ellos con el tiempo iban a ser desobedientes, iban a desobedecer y olvidar lo que el Señor había hecho. Pero el Señor tiene misericordia de ellos y les abre las aguas con un soplido. Y a mí, hermanos, cuando yo leo esta historia, hermanos, yo me gozo, hermanos, se me derraman las lágrimas, porque yo me imagino en mi mente, yo me pongo a imaginar, hermanos, cómo sería ese momento glorioso cuando, hermanos, el pueblo estaba al frente del río con ese miedo, con ese temor, escandalizados ahí, y a eso nos trajiste para morir aquí, y que el Señor les abre el mar con un soplido. Esas aguas son abiertas, hermanos, con un soplido, y las separa totalmente, y el pueblo empieza a pasar en seco, mirando. Esto no lo dice la Biblia, esto yo me lo imagino, hermanos, que yo iba pasando, o el pueblo iba pasando por ahí y miraban a la orilla. La Biblia no dice que había pescados, no dice que había ciertos animales, pero yo me imagino que si había, hermanos, imagínese usted pasando por ahí con la tentación de tocar esas aguas tan bonitas que se miraban abriéndose los lados y usted poder pasar como un cristal. Hermano, cuando usted sabía que esas corrientes podían caerse en cualquier momento, pero usted estaba disfrutando, hermano, el pueblo podía disfrutar la maravilla que el Señor estaba haciendo en ese momento. Hermanos, había motivos para estar contentos, había motivos para ser agradecidos con Dios. Y el pueblo olvida la gratitud, olvida ese agradecimiento para con el Señor, y vemos que no muy poco tiempo el pueblo empieza otra vez a desobedecer a Dios.
Mire, estaba estudiando, hermanos, y acerca el título de hoy yo le he querido llamar la gratitud hacia Dios. ¿Por qué estaba diciendo todo esto, hermanos? Porque es importante, hermanos, que nosotros entendamos o veamos, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros. En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, el ser humano o la humanidad, el hombre está olvidando los propósitos de Dios. En los propósitos de Dios es que desde el principio que el hombre viva cerca de Dios, que el hombre esté en los brazos del Señor un día. Pero el ser humano, hermanos, se ha empeñado, o nos hemos empeñado los hombres, en destruir todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha dejado para que nosotros podamos ser felices. El borracho dice: me voy a tomar unos cuantos tragos y olvido mis penas y soy feliz. Pero nos damos cuenta, hermanos, que pasa ese efecto y el siguiente día después vienen todos los problemas porque se hacen más grandes. Nos damos cuenta que el problema no se fue. Nos damos cuenta que el problema sigue existiendo, sigue estando ahí. Nos damos cuenta que aún aparte del problema que estábamos cargando, dejamos otros problemas que causamos cuando estábamos bajo el efecto de lo que estábamos haciendo. Y todo eso nos trae una consecuencia. Perdón, hermanos. Y nos dice, estaba estudiando esto acerca de la gratitud. La gratitud, hermanos, es un concepto, hermanos, el cual puede llevar al hombre a situaciones muy especiales. Dice la gratitud. La gratitud nos impulsa a obedecer a Dios. Lo miramos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. El Señor dice, aleluya, ya se me hizo un poquito grande, hermano, esto. Se me anda saliendo de la... Ok, aleluya. Dice la gratitud, hermanos, nos impulsa. No dice que nos recuerda. No, nos impulsa. Un impulso, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, estamos por alguna situación, un impulso es hacer algo que no estábamos haciendo. Otras palabras, nos motiva, nos lleva a tomar una acción. El Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así, hermanos, que quiere decir que si nosotros, hermanos, no guardamos los mandamientos, necesitamos, hermanos, tener gratitud delante de Dios para que nosotros podamos, hermanos, tener esa obediencia. Necesitamos tener, hermanos, esa gratitud para que nosotros podamos ser impulsados a obedecer a Dios. Tiene que haber algo que nosotros nos impulse o nos motive para nosotros buscar el agrado de Dios. Mire, cuando éramos jóvenes, bueno, porque ya no somos tan jóvenes, ya el cabello se nos cae y nos pone blanco y nos empiezan a pasar cosas. Nos duelen las rodillas y nos damos cuenta que la juventud ya se nos pasó. Pero nos damos cuenta que a veces tenemos el ánimo de un joven. Pero cuando hacemos el impulso y queremos hacer el movimiento del joven, nos damos cuenta que la realidad es otra. Y hermanos, el Señor nos ha motivado, hermanos, o nos ha llevado a nosotros a buscar el rostro de Dios. Tenemos que tener una motivación en nuestra vida. El novio, cuando usted, vuelvo a lo mismo, cuando usted andaba conquistando a la muchacha allí que le gustaba, ¿verdad? Primero le hacía ojitos, la miraba de lejecitos y le hacía ojitos. Ay, gracias. Le hacía, ¿verdad?, ojitos, le ponía ese cuidado y tratándola de llamar su atención. ¿Cierto o no? O nada más me pasaba a mí. Nada más yo era de esa manera, usted no.
Aleluya. Trataba de llamar la atención de ella, que ella se fijara en usted, que ella mirara que le interesaba, que ella mirara que usted quería, ¿verdad?, entablar una conversación con ella, porque sentía algo, había algo. Pero después, cuando logró ese paso, después empezó a pasar y iba y le compraba sus flores. Hay algo, hermanos, que siempre he dicho, esto es algo extra. Hermanos, cuando éramos novios, nos arreglábamos tanto, hermanos, cuando íbamos a ver la novia, que queríamos que nos viera bien presentables. Si no, usted no se sacaba sus mejores ropas en otros días. Esos días que iba a verla se ponía su mejor ropa, se echaba ese gel o lo que se pusiera el mejor. Otro día no lo usaba todos los demás días, pero ese día iba bien alineado. Y llegaba, y cuando llegaba, ¿verdad?, se paraba de una manera que quería que ella lo mirara bien. Y las mujeres también, hermano, esto no son los hombres. Porque ¿cuántas de ustedes esperaban el novio así como llegaban de trabajar, mal vestidas y mal peinadas? ¿Verdad que no? Se arreglaban lo mejor, porque venía alguien especial a verla. No sé si entienden lo que le estoy diciendo. Aleluya. ¿Cómo es posible, hermanos, que a veces venimos a la casa del Señor y olvidamos, hermano, dónde vamos a estar parados? ¿Quién viene o a dónde venimos a la presencia del Señor? Hay veces que venimos a la casa del Señor y venimos caídos, sin ganas. Oh, tengo que ir a la iglesia, tengo que estar allá. No hay gratitud en su corazón. ¿Por qué? Porque ha olvidado lo que el Señor ha hecho en su vida. Le decía, cuando iba a ver la novia, se vestía lo mejor. Y decía uno por ahí, es que ya me casé y ya la tengo, ya no me tengo que arreglar, ya la conquisté. Déjeme decirle algo, es lo contrario. Usted debe ponerse guapo porque usted se preparó para su esposa, para que ella lo vea bien, para cuando ella salga por ahí a la calle, por ahí o a la tienda, ella lo lleve con orgullo, lo lleve con ese sentimiento: tengo al mejor hombre en mi vida. Aleluya. Y cuando la mujer sale también debe de ser lo mismo. Esto es un extra, hermanos, para que se lo lleve a su casa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dije esto, hermanos? Porque cuando hay gratitud, hermanos, la gratitud nos impulsa a nosotros a tener una obediencia, a buscar una obediencia, a buscar, hermanos, ese parte especial de la persona o de el ser el cual estamos nosotros teniendo esa relación. La gratitud nos impulsa a adorar al Señor con todo nuestro ser. Esto es lo que nosotros como iglesia, hermanos, o como hijos de Dios tenemos que buscar. Se lo voy a leer de nuevo, hermano. La gratitud nos impulsa a adorar al Señor con unas poquitas fuerzas, con unas poquitas ganas, con un poquito ánimo. Si dice así, o así lo quiere el Señor, no. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor y cuando nosotros decimos o nosotros aprendemos a amar al Señor, el Señor demanda algo de nosotros y dice que nosotros le debemos dar ¿qué? Todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas. Debemos de darle al Señor con todas nuestras fuerzas, no importa lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, nosotros tenemos que darle lo mejor al Señor. Aleluya. Nos impulsa a tener, hermanos, una adoración, porque reconocemos, hermanos, que Él es el dador de todas las cosas. Miren, hermanos, hace algunos días platicaba, yo daba testimonio en algunos hermanos, cómo no estar agradecido con el Señor, cómo no servirle al Señor, cómo olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, si el Señor nos ha sacado de situaciones, hermanos, difíciles.
Yo creo que más de uno de los que estamos aquí hemos estado en una situación, hemos estado gravemente en un hospital, donde hemos estado en una situación muy difícil, donde alguien nos ha dicho, esto es imposible, va a ser imposible. Si estuviste en una cárcel, hubo un momento que te tuvo que decir el abogado o el juez cuando te presentó el caso, es casi imposible que tú salgas. A veces estamos en el hospital en una situación difícil y se nos dice, viene el doctor y nos dice, estás en una situación muy difícil. Yo lo veo casi imposible. Solo, nos dijeron una vez, solo un milagro de Dios te puede sacar de esta situación. Déjeme decirle que Dios es un Dios bueno, que cuando nosotros le obedecemos, aleluya, que cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, obedecemos, hermano, el llamado de Dios, Dios hace maravillas en nosotros. Por eso en la porción bíblica que leíamos, hermanos, al principio, hermanos, que cuando estábamos en el versículo 5, hermanos, tocó muy fuerte mi corazón, porque el Señor le dice a Josué, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Ahí está la clave, hermanos. La gratitud nos lleva a nosotros, hermanos, a buscar la santidad o santificarnos delante del Señor. Pero también nos enseña que si nosotros nos santificamos, hermanos, y buscamos la presencia de Dios, hermanos, y le damos al Señor toda la gloria y toda la honra, no importa la situación, porque Dios está ahí esperando que nosotros le reconozcamos. ¿Acaso serviremos a nuestro Dios cuando las cosas van bien? ¿Acaso solamente le daremos gracias a Dios cuando todo está bueno? ¿Acaso yo le daré gracias a Dios cuando lo tengo todo, cuando tengo una abundancia, cuando tengo un buen carro, cuando tengo una buena casa, cuando tengo una buena salud? ¿Acaso en los momentos que me falta, que siento que algo está ahí bajando, que no tengo esto, que no tengo aquello, que estoy enfermo, dejaré de darle gracias a Dios? Dejaré de reconocer la gratitud, dejaré de dar mi gratitud al que me crió, al que formó todos mis miembros, todas mis partes, al único que puede quitarme, hermanos, todo ese aire, todo ese oxígeno que yo estoy respirando. A veces los seres humanos somos tan vanidosos, hermanos, en la vida, hermanos, que nosotros creemos que somos tan fuertes y que lo podemos todo. Dice la Escritura, hermanos, que la vida del hombre o la vanidad del hombre es como la hierba, hermanos, del campo. Cuando viene el viento, por la mañana es una hermosura, y cuando le sopla el viento, ¿verdad? Se mueve y da su hermosura, extiende sus hojas y se ve hermosa. Resplandecen sus colores por la mañana y se mira tan hermosa que, hermanos, es llamativa. Pero cuando llega la tarde, después de que un día bien soleado llega la tarde, toda su hermosura se convierte en una flor marchita y seca, y no se antoja y no llama la atención para cortarla y llevarla y ponerla en un lugar especial. Así es el hombre. El hombre, cuando tiene sus fuerzas, cuando está en su juventud, en toda su fuerza, siente que se come el mundo y siente que todo él lo puede hacer. Pero nos damos cuenta que en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, si el Señor quiere, si el Señor tiene establecido en su tiempo que usted no llegue a cierta edad o no pase esa edad, el Señor solamente le corta y allí terminan sus días. ¿Y de qué nos sirvió toda la vanidad que teníamos? Vamos al espejo, nos miramos y no dice, qué feo estoy. La mayoría de nosotros tenemos una autoestima bastante, y no hay otro más guapo que yo. Y déjeme decirle que eso es cierto, hermano, porque el Señor no hizo cosas mal hechas. Tenemos que entender esto, hermanos. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza.
que nosotros debemos entender que nosotros no llevamos cualquier imagen. No importa cómo se vea usted, ahí alguien más lo vea, lo importante es que usted debe de entender que usted lleva la imagen de Dios. Y cuando nosotros entendemos que llevamos la imagen de Dios, entonces debemos de sentirnos privilegiados. Gracias, Señor, porque me hiciste especial. Gracias porque no me hiciste como el hermano Benjamín. Gracias que no me hiciste como el hermano Santiago, ni como el hermano Emilio, ni como el hermano Luis. Gracias a Dios que los hiciste a cada uno de ellos de una manera especial y a mí también. Gracias, Señor, porque gracias a eso yo puedo ver tu imagen en mí. Aleluya. Si es aplauso para el Señor, déselo fuerte. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. A veces el hombre, hermanos, se afana en su vida, en su caminar, hermanos, tratando de buscar algo que no puede quizás alcanzar en su vida o que no tiene. La realidad, hermanos, es que cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, el Señor nos lleva por senderos, hermanos, o por caminos especiales. El Señor, hermanos, dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Muchos de nosotros, hermanos, los que hemos venido a los caminos del Señor, hemos sido hombres sin letra, hombres sin conocimiento, hombres, hermanos, sin tener un estudio, hermanos, un bachillerato, un doctorado. Pero gracias a Dios que el Señor aún así, en medio de todo eso, por eso dice la Escritura, y haré maravillas entre vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor le ha placido, hermanos, escogerlo a usted, escogerme a mí, para llevar su nombre, para llevar su palabra, para que el Señor sea glorificado. Mire, qué privilegio tan grande tenemos, hermanos, que a veces el doctor le dice, no hay nada que hacer por fulano, él está desahuciado, no tiene una oportunidad. Y llega un siervo de Dios que el Señor va a usar y lo llama, ve como así, como cuando el Señor mandó a Ananías allá y le dice, ve en la calle fulana, allí está un hombre, mira, está esperando que llegues. Y a veces el Señor nos habla, levántate, deja la flojera y vete allá. Es que estoy bien a gusto. Y es que en la madrugada el sueño está bien sabroso, ¿verdad? Y hermanos, a veces el Señor nos levanta en la noche a las 2, 3 de la mañana, el Señor nos despierta y dice, ponte a orar. Hay esta necesidad. Y sentimos ese piquetito y nos queremos levantar, pero nos estiramos y desobedecemos a Dios. Pero qué precioso es cuando el Señor le vuelve a picar las costillas y le está picando ahí, levántate y me quiero dormir, y no te deja dormir y te levanta, y hasta que no te levantas y doblas tus rodillas y le dices al Señor, gracias, Señor, y le empiezas a decir al Señor, ¿por qué pusiste esto en mi corazón, Señor? Enséñame a tener ese momento y reconocer que tú eres Dios y que tú lo has hecho todo en mi vida. Pero sobre todo, Señor, enséñame el propósito con el cual tú me estás despertando. Y cuando usted recibe, hermanos, siguiente día o después de días, usted recibe la noticia y de lo que estaba pasando, y el Señor confirma lo que usted en ese momento, el Señor lo hizo levantarse, usted se goza y usted puede darle la honra y la gloria al Señor, porque el Señor tuvo misericordia y el Señor usó su vida para bendecir a alguien. Ya estoy por cerrar, hermanos. El tiempo se va muy rápido y dice, la gratitud a Dios nos impulsa a anhelar y vivir en santidad. Esto el libro de los Hebreos, hermanos, solo un libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14, solo una persona agradecida por haber recibido la salvación a Dios puede anhelar y vivir en santidad. Usted puede leer ese versículo y se da cuenta, hermanos, que solo una persona, hermanos, agradecida puede anhelar y buscar la santidad, hermanos, delante de Dios. Una persona que tiene gratitud, ¿verdad?, es más allá de lo que yo puedo esperar. La gratitud me va a llevar o nos va a llevar a tomar una acción
a veces aún en contra de nuestra voluntad. Cuando nosotros recibimos algo de parte de alguien, porque siempre lo digo así, hermanos, trato de ponerlo de una manera entendible. Cuando nosotros recibimos, hermanos, de parte de una persona o un regalo, no vamos a ir lejos para poderlo entender bien, usted recibe un regalo, un presente o recibe una acción de parte de alguien, ¿verdad? Que uno llega y se lo da, y si usted lo estaba necesitando, no esperando, lo estaba necesitando, y llega en el momento más oportuno que usted lo necesitaba, y llega esa persona y le da aquello que usted necesitaba, la palabra o el regalo, lo que haya sido, ¿verdad? Que no nada más lo toma y se da la vuelta, le da la espalda y se va. Automáticamente nuestro ser, hermanos, Dios lo ha creado con esas emociones. La emoción o el sentimiento, hermanos, de gratitud que hay en nosotros nos lleva a tomar una acción y abrazar, hermanos, a la persona y decirle, demostrarle nuestro agradecimiento sincero, que muchas de las veces las lágrimas son derramadas de nuestros ojos. Porque el sentimiento, hermanos, de gratitud nos invade y nos lleva a tomar una acción. No lo pensamos, nuestro ser, hermanos, toma esa acción y la lleva a cabo. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios, hermanos, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, no debemos de pensar si puedo, si merezco, o si lo debo de hacer. Cuando hay, hermanos, la oportunidad del momento, yo debo de tomar esa acción y llevar esa gratitud a los pies de Cristo. Y debemos de, ¿cómo? Demostrar con hechos nuestra gratitud delante de Dios. Nuestra gratitud, hermanos, debe de llevar una acción. Si usted es una persona agradecida y no tiene una acción, entonces quiere decir que su gratitud es falsa. Quiere decir que usted realmente no tiene gratitud. Nada más se siente agradecido, nomás quiere demostrar como si tiene agradecimiento cuando algo le está pasando y es puchado a esa situación y es puesto en una situación difícil, y entonces tengo que estar ahí porque me está pasando esto. No, a la casa del Señor debemos de venir, nos esté pasando algo o no nos esté pasando, debemos de venir agradecidos delante del Señor. Dice el Salmo 100: cantad tristes al Señor, sin gozo, sin alegría. ¿Sí dice así? ¿Qué dice la Escritura? El libro de los Salmos, hermano, en el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios. No dice unos cuantos, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Todos, si usted está en la tierra, usted tiene esa responsabilidad. Pero también dice: venir ante su presencia con regocijo. Regocijo no quiere decir, regocijo quiere decir una cara alegre. Usted viene con, oh, gloria a Dios, porque voy a la casa del Señor, voy a ir a alabar a Dios. Yo puedo venir contento y que alguien más pueda ver mi alegría, pueda ver ser contagiado, porque realmente yo estoy contento por estar en la casa de Dios. Antes, cuando vivíamos, hermanos, sin el Señor, llegábamos por ahí, íbamos a un lugar y estábamos pasando por donde había una fiesta, había alguien por ahí con un ruido, escuchábamos una música que nos gustaba y ahí estábamos con el pie, luego, y si no, hasta con las manos, y algunos hasta bailaban solos. Pero venimos a la casa del Señor y perdemos ese gozo, perdemos esa gratitud, hermanos, delante del Señor, cuando nosotros debemos ser los más agradecidos y debemos estar más contentos y venir delante de la presencia del Señor, levantando nuestras manos, hermanos, aleluya. Cuando viene ese canto, hermanos, esa alabanza que nos motiva a nosotros, debemos de danzar delante de la presencia del Señor, aleluya. ¿Qué nos detiene, hermanos? ¿Qué nos detiene, hermanos, para que la presencia del Señor sea manifiesta en nuestra vida?
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aleluya. Cuando entendemos esto, podemos ser el pueblo más agradecido delante del Señor. Pero la gratitud, hermanos, nos trae bendición. Eso es un extra, porque después que nosotros mostramos nuestra gratitud, siempre Dios va a hacer algo para bendecirnos. Aleluya. Si nosotros los seres humanos podemos, hermanos, hacer algo por aquella persona, hermanos, por la cual nos mostró una gratitud, ¿cuánto más Dios hará por nosotros? Hermanos, en estos días estábamos hablando con mi esposa y el Señor, hermano, nos ha llamado con un propósito. ¿Cuántos pueden creer que Dios tiene un propósito en su vida? Levanten la mano, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito en su vida? Los demás que no levantaron están sin propósito. Aleluya, gloria a Dios. Déjeme decirle que no es así. Dios tiene un propósito. Y con esto voy a tratar de cerrar. El Señor, hermanos, lo ha llamado con un propósito. Y muchas veces el problema es que nosotros no hemos entendido el propósito de Dios. Decía estaba leyendo un documental, una información por ahí. Decía: si tú estás vivo, todavía caminas. Si tú todavía respiras y estás en este mundo, déjame decirte que Dios no ha terminado el propósito contigo. Si tú todavía estás vivo, es porque Dios todavía tiene algo contigo que no ha cumplido o no se ha llevado a cabo todavía. El día que tú no tengas propósito en los planes de Dios, ese día el Señor te quitará de este mundo. Porque mientras tú tengas un propósito en el plan de Dios, Dios te guardará y te llevará adelante, porque Él va a cumplir el propósito contigo. Si tú no quieres, el Señor te va a motivar y te va a llevar a la fila donde tienes que estar, para que así como el pueblo fue arrinconado sobre las aguas y les entró ese miedo y no pudieron aguantar ese miedo que tenían, y el Señor les mostró su poder, el Señor te llevará a ti a esas aguas. Y quizás sí te va a arrinconar, y quizás te va a doler, y quizás vas a tener miedo, y quizás vas a pensar: aquí me voy a morir. Pero el Señor te llevará a ese rincón para que así puedas entender el propósito de Dios en tu vida. Dios es bueno, hermanos. Voy a invitar a los que se pongan de pie, que va a ser tratar de ser corto. Dios tiene propósito en su vida. El Señor, hermanos, sigue llamando todavía hoy en día al hombre. Él quiere cumplir el propósito con ellos. Aleluya. Yo quiero darle gracias, Señora, y le decía, hermanos, en estos días que estamos viviendo, hermanos, el Señor ha impulsado nuestro ministerio, hermanos. El Señor nos está llamando, hermanos, con un propósito. A veces Dios nos ha dado los dones, y esos dones que Dios ha puesto en nosotros los hemos descuidado, los hemos dejado dormir. No sé si entiende, hermano, pero cuando los dejamos dormir, hermanos, ese don de Dios está ahí. Ese don que Dios le ha dado es algo que usted, solamente usted, el Señor le ha dado a usted para que usted lo ministre. Y hermanos, ese don que Dios le ha dado es una bendición tan grande cuando nosotros, hermanos, lo trabajamos. Cuando nosotros lo empezamos a usar, hermanos, entre más lo usamos, entre más empezamos a trabajar, Dios nos va dando sabiduría para seguirlo usando y para que el nombre del Señor sea glorificado. En estos días, hermanos, estamos creyendo de parte de Dios, porque el Señor ha estado motivándonos y enseñándonos ahí, que en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, hay algo por lo que tenemos que orar fuertemente.
en la vida, hermanos, que estamos hoy en estos días, nos damos cuenta que, hermanos, el hombre, hay una enfermedad que está destruyendo al hombre. Donde quiera que usted ahorita voltea y escucha, hermanos, hay mucha gente enferma de esto. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Hay dos enfermedades que están haciendo estragos en la vida del ser humano, hermanos, y que cuando se nos da la noticia, lo primero que viene a la mente del hombre es: ya me voy a morir. Y el enemigo viene y toma esa ventaja. Él viene y toma su mente y empieza a ponerle pensamientos, empieza a robarle esa paz, de tal manera que muchos de ellos han llegado a suicidarse por esa causa, porque ellos dicen: como quiera, ya esto me va a llevar a ese momento, ¿para qué esperar? ¿Para qué sufrir tanto? Y muchos de ellos se han quitado la vida. El Señor quiere hacer milagros en medio de nosotros. El problema aquí está que el pueblo le hace falta buscar delante del Señor un poquito más de santidad, pero también le hace falta crecer su fe. Si nosotros buscamos esto, déjeme decirle, ¿qué dijo la escritura que leemos? ¿Qué les dijo Josué? Santificaos. ¿Por qué? Porque el Señor Jehová hará maravillas en medio de vosotros. Yo no sé cuántos están, hermanos, esperando que Dios haga una maravilla, un milagro en su vida. Y le voy a decir esto: el Señor nos está impulsando. Yo le decía a mi esposa hace, no recuerdo si 3 días atrás, no recuerdo exactamente la fecha, le estaba diciendo: el Señor nos está mostrando esto porque el Señor quiere que oremos específicamente por eso. Y el Señor nos está llevando, hermanos, que necesitamos orar, hermanos, por las personas que tienen diabetes, que Dios va a estar sanando diabetes. Mire, el problema que muchas veces venimos para que oren por nosotros y no somos sanos porque nosotros no creemos. ¿Qué dice el Señor? Cualquiera que viniese y se presentase delante del Señor creyendo, lo recibirá. El problema está que venimos y creemos en lo que el doctor nos dijo y olvidamos que hay un Dios que tiene la última palabra. No quiero decir, hermanos, con esto, aleluya, no quiero que se malinterprete. Es buena la ciencia, es muy buena, y si a veces tenemos que ir, hermanos, al doctor, muchas las veces no es para que ya me voy a morir. No, es necesario que lo que usted tiene, lo que yo tengo, sea diagnosticado, para que así cuando Dios haga algo en su vida, no haya una duda absoluta que Dios tiene poder. Para cuando yo testifique de la grandeza y del poder de Dios, aquel pueda mirar que Dios es un Dios verdadero el que servimos. Aleluya. La otra es, hermanos, el Señor ha puesto alrededor nuestro y en muchos conocidos la palabra cáncer. El cáncer, hermanos, es algo que está llevando a mucha gente a situaciones muy difíciles. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios y creemos que Dios va a hacer milagros. Yo les dije un día, hermanos, mientras los hermanos se preparan con un canto,